Hola para todos, mi nombre es Leandro Pinzón Casalblanco del curso Electrónica Digital 2. En este video trataremos dos ejercicios. Primero, tendremos dos sensores LM35, a los cuales se le hará la adecuación de la señal con amplificadores operacionales, y estas señales adecuadas irán conectadas a un amplificador análogo digital, el AS0808 más en específico, y la salida de este irá conectada a una pantalla LED, la cual nos mostrará el resultado obtenido. Para esto, el sensor 0 se tiene un rango de operación entre 20 y 80 grados centígrados, y el sensor 1 tiene un rango de operación entre 0 y 100 grados centígrados. Sabiendo que nuestro LM35 nos arroja 10 milivoltios por cada grado centígrado, utilizaremos esta ecuación, la cual es la ganancia que necesitaremos en nuestra amplificación. Se espera que el voltaje máximo de salida de nuestra amplificación sea de 5 voltios y el voltaje mínimo sea de 0 voltios. A su vez que el voltaje de entrada máximo para el sensor 0 serían 800 milivoltios, y el voltaje mínimo, que equivaldría a 20 grados, a 200 milivoltios, que equivale a 20 grados centígrados. Una vez reemplazados estos valores en esta ecuación, obtenemos que la ganancia que necesitamos es de 8.33 voltios. Escogemos el voltaje de entrada menor y se lo restamos a cada uno de los valores, es decir, el voltaje de entrada menor y el voltaje de entrada mayor. Y así la salida de amplificación es entre 0 y 5 voltios. Para los 20 grados tendremos 0 voltios de salida, y para los 80 grados tendremos 4.99 o 5 voltios. Se realizó el mismo proceso para el sensor 1. La diferencia es que esta vez tenemos 0 y 100 grados, es decir, 0 voltios de salida para 0 grados y 1 voltio de salida del sensor LM35 para los 100 grados. Una vez realizado esto, se tiene que la ganancia es de 5 voltios, lo que quiere decir que estos 5 voltios los obtendremos una vez que tengamos 100 grados centígrados en nuestro sensor LM35. Entonces, para el sensor 0, como se ve en la tabla, se necesita una resta y una multiplicación. En este caso, la resta, tendremos un amplificador operacional restador con resistencias todas de un valor de 10 kilo. Esto para que no genere ganancia y solo se tenga la resta de nuestros voltajes, el cual entra de un seguidor de voltaje, el cual nos asegura que el voltaje que sale de nuestro LM35 va a ser el mismo que va a entrar al amplificador operacional restador y no nos genera inconvenientes con la resta. Posteriormente, el resultado de esta resta irá a un multiplicador con una ganancia de 8.3 voltios, la cual se ve reflejada en esta resistencia de 83.3 kilo ohms. Ahora, para el sensor 1, igual tenemos nuestro seguidor de voltaje, y esta vez no tenemos un restador como tal, ya que como se estaba restando el valor mínimo, pero en este caso es 0 voltios, se pasa directamente a la etapa de amplificación, la cual se realiza con dos multiplicadores, uno con una ganancia de 1 y otro con una ganancia de 5, la cual se logra con esta resistencia de 50 kilo ohms. Estas dos etapas de multiplicación se realizan ya que se obtiene un voltaje negativo en esta salida, y si solo se tuviera la amplificación de 5 voltios directamente, el resultado en la salida sería en menos 5 voltios. Por tanto, se multiplica por menos 1 para tener una salida positiva. Esto se implementa en el simulador Proteus. En este caso tendremos una salida de una temperatura de 34 voltios en nuestro sensor LM35. Como se puede apreciar, están saliendo 0.34 voltios, lo que equivale a 340 milivoltios. Se realiza la resta y este valor es amplificado y obtenemos un valor de 1.17 voltios a la salida. ¿Cómo sabemos que está operando bien nuestro AS? Tenemos esta ecuación para calcular la salida para una entrada de voltaje arbitraria. Cabe aclarar que esta ecuación solo se puede utilizar cuando el voltaje de referencia negativo es 0. En este caso tenemos un voltaje de referencia positivo de 5 voltios y, como se mencionó, uno de referencia negativo 0 y los 8 bits del convertidor ADC. En este caso se tiene que la salida en binario debe ser el número 60. Utilizando la calculadora podemos ver que el número 60 es 001100. Se tiene que tener en cuenta que el bit más significativo es la salida 1, y el menos significativo es la salida 8. Por tanto, está realizando bien el proceso de conversión.
Se tiene un selector el cual nos permite cambiar entre el canal 1 y el canal 2. En este caso, para el sensor 1 tenemos 100 grados centígrados, lo cual nos arroja un voltaje de 5.0, esto como se ve adecuado, y por problemas con el simulador se utiliza una fuente de voltaje DC, la cual entra al ADC por la entrada 1, valga la redundancia, y al utilizar el selector de canal, con los 5 voltios ingresando a nuestro ADC se tiene 8 unos a la salida, lo cual en binario equivale a 255. Esto lo comprobamos con la ecuación. Al poner un voltaje de entrada de 5 voltios tenemos 255 y a su vez con nuestra calculadora y vemos que este número 255 efectivamente equivale a 8 ohms. Por tanto, se puede ver que la conversión está siendo realizada de manera correcta por nuestro ADC, además que está cambiando canales cambiando los canales de manera correcta. Para la segunda parte de esta actividad tenemos el mismo ADC 0808, pero esta vez salida la conectamos a un convertidor de digital a análogo, en este caso el DAC8. Estos están alimentados por voltajes de referencia de 5 voltios positivos y voltajes de referencia negativos de 0. Entonces tenemos una señal sinoidal con una amplitud de 2, una frecuencia de 60 Hz. Para la operación de nuestro ADC tenemos una frecuencia de 640 kHz, la cual está señalada o indicada por el fabricante como la estándar o la típica para su operación. Y tenemos una frecuencia de muestreo de 1 kHz. Y bueno, entonces tenemos un osciloscopio conectado a la entrada sinusoidal y a la salida de nuestro DAC. Realizamos la simulación y abrimos nuestra salida del osciloscopio. En este caso podemos ver cómo está realizando la conversión. Tenemos la señal amarilla, que es la señal de entrada, y la señal azul, que es la salida de nuestro convertidor. La señal azul se ve de la siguiente manera debido a que para realizar la conversión de digital a análogo se hace una cuantización de la señal, por tanto se ve de esta manera. Si modificamos la frecuencia de muestreo, vemos que ya esta vez está tomando muchos más puntos a lo largo de la recta, a lo largo de nuestra señal sinusoidal. Esto porque la frecuencia de muestra es la velocidad con la que toma y retiene los datos. Por su parte, si la disminuimos, los datos obtenidos van a ser menos, por tanto, los instantes en que la señal esté más estática o permanezca constante van a ser más grandes los rangos. Ahora, si volvemos a nuestra frecuencia de 1 kHz de muestreo y aumentamos nuestra frecuencia de operación a 1 MHz, volvemos a tener la misma gráfica que en un inicio. Pero si disminuimos mucho la frecuencia de trabajo, se puede observar que en este momento no está realizando la conversión. Por tanto, obtenemos una línea constante a lo largo en nuestro osciloscopio. Por último, volvemos a nuestra frecuencia de operación de 640. Si modificamos a 360 Hz y 4 voltios de amplitud nuestra señal de entrada, podemos ver que la señal de salida es inestable debido a que la frecuencia de nuestra señal de entrada es muy rápida y la frecuencia con la que se está tomando los datos no alcanza a captar y almacenar la información de manera óptima, por lo tanto la conversión se ve de esta manera. Por el contrario, si disminuimos la frecuencia de entrada, vemos que la toma de datos es muy rápida comparada al periodo a la frecuencia de esta señal y podemos obtener muchos datos en un instante de tiempo para obtener la cuantización de la señal
de manera muy parecida a la señal sinusoidal de entrada original. Y esto sería todo.